Si este año los mosquitos están haciendo imposible que podáis disfrutar tranquilamente de vuestro jardín, vuestras terrazas o incluso el interior de vuestras casas, este vídeo es para vosotros. Porque sí, hoy vamos a ver 10 plantas que nos ayudarán un montón a mantener a raya a estos pesados insectos que lo único que quieren es chuparnos la sangre. Ordenadas de mayor a menor efecto y sobre todo de mayor a menor evidencia científica en esto. Y dándoos consejos para poder cultivarlas y cómo aprovecharlas de la mejor manera. Así que vamos a ello. Pero antes de nada, una recomendación muy importante, y es que la acumulación de agua es lo que hace que los mosquitos se puedan reproducir. Así que, en medida de lo posible, acordaros de no dejar zonas de agua estancada donde estos se puedan reproducir. Dicho esto, vamos con las plantas que nos pueden ayudar. Y para empezar vamos a ir con el que es menos conocido y tiene cierto efecto también antimosquitos. El tajete, también conocido como clavel moro o clavel chino, muy conocido en agricultura ecológica por controlar poblaciones de nemátodos. También esos mismos compuestos que nos ayudan con los nemátodos son especialmente buenos para controlar, en cierta manera, los mosquitos. Su cultivo es extremadamente sencillo, eso sí, es un cultivo anual, eso quiere decir que seguramente al final de la temporada se os muera, aunque son muy fácil conseguir semillas, cada flor está repleta de unas 20-30 semillas. Quiere mucho sol y tiene un crecimiento muy rápido y frondoso, generando plantas, dependiendo de la especie, alrededor de unos 20 centímetros, 50-60 centímetros de altura, con lo cual, dependiendo de la variedad, pueden llegar a ser bastante frondosos y hacen una floración preciosa que, aparte de aportar este efecto repelente ligero hacia mosquitos, nos atrae a muchos polinizadores, sobre todo mariposas. Y en cuanto a nivel experimental, se ha demostrado que sus aceites esenciales son especialmente efectivos como larvicida de mosquito. Ahora vamos con el que más marketing ha sufrido en relación a antimosquitos, y la verdad es que ni de broma demuestra tener suficiente eficiencia. Tiene algunos efectos, pero no tantos: el geranio limón o el geranio antimosquitos. Aunque por composición podríamos incluir aquí prácticamente a todos los geranios, porque todos tienen compuestos parecidos. De hecho, dejadnos en los comentarios quién no ha visto el típico mensajito de geranio antimosquitos en el garden. ¿A que lo habéis visto? Pues eso, marketing puro y duro en gran medida. Y es que todo esto viene de que sus compuestos concentrados sí que tienen un efecto repelente muy potente. De hecho, la mayoría de antimosquitos que nos ponemos están hechos en gran medida con compuestos de los geranios y de la citronela, que hablaremos más adelante. Pero en maceta, en planta, su concentración es baja. ¿Puede repeler ligeramente los mosquitos? Sí, pero su efecto no es extremadamente alto, como otras plantas que sí que tenemos en esta lista que sí funcionan mejor. Ahora, ¿funciona en la ventana? Pues sí, puede disuadir que entre un mosquito. ¿Es 100% efectivo? No. Pero algo bueno que tiene es que es una planta relativamente fácil de conservar en casa. Quiere mucho calor, mucho sol y aguanta bastante bien. Es una planta muy todoterreno, incluso en balcones donde hace un calor extremo, un geranio bien regado puede aguantar. De ahí que sea una planta muy interesante que además, pues sí, un poco puede llegar a alejar a los mosquitos. Pero bueno, ya hemos dicho que mucho marketing detrás de esto. Y antes de entrar en las demás plantas, deciros que si os está gustando, ya sabéis, que le deis like, comentar cualquier cosa, algo que nos ayuda muchísimo. Y si no os queréis perder más vídeos como estos, donde os damos mogollón de tips tanto para vuestro huerto como para vuestro jardín, para poder disfrutar plenamente de ellos, ya sabéis, suscribiros y activar la campanita. Ya no molestamos más con esta chapa. Vamos y sigamos con ello. La siguiente planta es el romero, que es el número 8. En este caso ya empezamos a entrar dentro de estas plantas que sí tienen bastantes compuestos que han demostrado tener efectos bastante potentes como repelente de mosquitos. Como siempre, son plantas entre mayor concentración y mayor variedad de compuestos repelentes, mayor va a ser el efecto, pero en este caso ya empezamos con esas plantas de que sí funciona bastante bien. Y algo importante del romero es que de este sí podemos extraer compuestos directamente haciendo un oleato o haciendo una infusión que pueden ser bastante buenos para ponerlos en nuestro cuerpo, ya que aparte de oler muy bien, no son tóxicos para nosotros y encima son repelentes bastante efectivos contra mosquitos. Con lo cual, aparte de ayudarnos en el propio sitio, podemos hacer ungüentos
para que nos ayuden. Y mencionar que como planta mediterránea de zonas secas, el romero tiene un cultivo bastante fácil, muchas horas de sol, pero lo más importante, no lo podemos poner en una línea de riego o regarlo mucho, o en un suelo que se encharque con mucha facilidad, porque su peor enemigo con diferencia es el exceso de agua, al igual que algunas más que vamos a ver más adelante. Ahora entramos con otro clásico de las plantas que repelen mosquitos. Por cierto, en esta lista hay dos que seguramente no habéis oído nunca, porque son un poco raras, pero son ultra efectivas. No os lo perdáis porque son las que están en primeros puestos. Y como no, esta es la lavanda, una preciosidad que huele espectacular y que además su olor es muy relajante y se puede utilizar en aromaterapia. Pero curiosamente, sus compuestos también son muy buenos para mantener alejados a los mosquitos de nuestra zona. En este caso volvemos con lo mismo, tanto con la lavanda como con el romero. Son plantas seguras para hacer tónicos para nosotros. Se pueden extraer en aceite, se puede extraer infusionado en agua, aunque es más recomendable extraerlo en aceite o incluso en alcohol, si luego es un alcohol que podamos poner en nuestra piel. Y estos compuestos son bastante buenos repeliendo insectos, aparte de hacer esa función aromática que ayuda a mantenerlos más alejados de nuestras zonas. Y en cuanto a cuidados, sol directo, mucho sol directo, muy buen drenaje, sigue siendo muy delicada en cuanto a raíces, el aguamiento es su principal forma de matarla, pero dentro de las aromáticas mediterráneas es de las pocas que si el suelo es bien drenante podríamos compaginar en un huerto con un riego normal, por ejemplo. Y la siguiente planta que entra dentro de la lista ya empezando con los efectos más potentes es la albahaca. Todas las albahacas, ya sabéis que hay muchas variedades, la genovesa comestible incluida, tienen ciertos compuestos que pueden mantener alejados a los mosquitos. Pero hay variedades en las que esas concentraciones y esas variaciones hacen que estén más altas, como por ejemplo una albahaca limón o una albahaca tailandesa, que son plantas cuyas concentraciones de compuestos que repelen a los mosquitos son más elevadas. Aunque es verdad que si tenéis albahaca directamente pues para comer, tanto la tailandesa como la genovesa son las mejores opciones ya que son comestibles. La albahaca limón no se puede comer. Volvemos a lo mismo, son plantas que son sus aceites esenciales lo que más evidencia tiene de que repele los mosquitos, con lo cual entre mayor concentración tengamos, mejor. Y generalmente los ungüentos hechos con estas son más efectivos que las propias plantas de por sí, aunque también tienen un efecto disuasorio. Y en cuanto a su cultivo, principalmente es en verano, ya que es ultra sensible al frío y es un cultivo muy sencillo, bastante exigente en cuanto a nutrientes y en agua, pero mientras tenga sol y calor va a empezar a crecer. Y como tip extra, siempre que se vaya a flor, quitarle las flores, y esas flores podéis hacer un aceite de albahaca que podéis utilizar como ungüento tanto para ensaladas como para vuestra piel, ya que es repelente de insectos. Y el siguiente de la lista, aunque todos los tomillos podrían entrar dentro de la lista, concretamente el tomillo limón es especialmente bueno, ya que no solamente tiene los compuestos que de por sí ya suele tener el tomillo, sino que aparte tiene otros compuestos semejantes a los de la citronela, los cuales tienen un efecto especialmente disuasorio para los mosquitos, con lo cual esta variedad en concreto es la que es más potente, aunque es una planta bastante delicada como todos los tomillos. Aquí ya entramos en las ligas mayores en cuanto a compuestos, como os podéis imaginar, y realmente tanto una alta concentración de estas plantas como sacar sus aceites esenciales sí puede ser bastante efectivo para controlar que los mosquitos que no se nos acerquen. Y en cuanto a cuidados, digamos que el tomillo, todos los tomillos son las plantas mediterráneas más delicadas con el agua. Son súper frágiles a excesos de agua, a pudrición por raíces, necesitan suelos muy drenantes y generalmente muy poca agua y bastante sol directo. Con lo que para mantenerlas vivas es muy importante tener en cuenta esto, porque si no, nos las vamos a cargar. La siguiente es una muy invasiva y hay que mencionarlo porque hay que tener en cuenta, no sembréis menta en el suelo directamente, hay que ponerla en maceta o en algún sitio restringido, si no vais a tener una invasión de menta. Y quien haya tenido este problema, que lo comente para que los demás puedan aprender de ello, ya que es algo muy común.
Pero sí, la menta es una muy buena planta para mantener alejados a los mosquitos. Sus compuestos activos son muy potentes, su aroma es muy intenso y sus aceites esenciales son bastante efectivos para controlar los mosquitos. De hecho, tienen una eficiencia bastante elevada. Ya sabéis que es frotaros un poquito de menta y se os queda el olor a la menta directamente en todo lo que habéis tocado. De ahí que sea una planta tan interesante para este efecto. Como sus compuestos son especialmente volátiles, esto hace que su eficiencia sea relativamente alta, ya que simplemente con el propio movimiento del aire y la fricción entre las hojas suele liberar estos compuestos al ambiente, haciendo que la zona donde hay menta no suele ser una zona donde a los mosquitos les guste mucho estar. En cuanto a su cultivo, es una planta, como ya hemos dicho, muy invasiva. Le gustan los suelos sueltos y como recomendación principal, simplemente tenerlo en una maceta, en una caja de fruta, como lo hacemos nosotros, o algo así, ya que si no os va a invadir gran parte del huerto o del jardín. Y antes del top 3, deciros que YouTube implementó esto del hype, que simplemente está en los móviles. Si lo hacéis, me estáis ayudando un montón, así que gracias. Así que ahora sí, vamos con el top 3. Y empezamos con la que muchos pensaríais que estaría en el top 1, que es la citronela, pero concretamente la citronela de verdad. Es decir, el lemongrass, esa planta que tiene un olor muy cítrico y compuestos muy específicos. No hablamos del geranio, que a veces se confunde como citronela. Aquí la evidencia funcional no solamente es teórica, sino práctica. Es el compuesto más utilizado como repelente para mosquitos y obviamente la planta original tiene suficientes compuestos como para realmente hacer un efecto considerable para alejar a los mosquitos de la zona. Es verdad que los compuestos volátiles que genera no son extremadamente altos, pero es una planta con un olor lo suficientemente fuerte como para poder mantener alejados los mosquitos de esa zona, sin contar que es una planta comestible y aparte de ser comestible se puede utilizar para hacer ungüentos o pomadas para evitar a los mosquitos, incluso hacer velas nosotros mismos aromatizadas con sus compuestos, con lo cual es una planta súper interesante, posiblemente de las más interesantes para tener en nuestros espacios verdes para mantener a los mosquitos a raya, y aquí sí que estamos hablando de una planta con efectos bastante disuasorios. La citronela tiene una característica muy curiosa y es que al ser una planta subtropical le gusta mucho el calor y de hecho cuando se desarrolla es cuando hace calor. Las heladas fuertes no las aguanta bien, aunque hasta 5 grados más o menos puede vivir bastante bien, con lo cual si en vuestra zona no hiela mucho es una planta muy interesante. Y si hiela lo que podéis hacer es ponerla en maceta grande y guardarla en interior durante las épocas de máxima helada para tenerla protegida. Dicho esto, es una planta muy exigente en cuanto a agua, como buena planta tropical que es, y en realidad solamente con estas consideraciones podríamos tener una citronela en casa. Y acordaros, es que es comestible, con lo cual muy interesante también para añadir en nuestra gastronomía, como los tailandeses hace siglos que hacen. Y por cierto, donde más concentración de compuestos tiene es en la parte baja de lo que vendría a ser el principio del tallo, que es justamente eso, que se arranca para consumir. Y os sorprenderá ver un gato justamente en la imagen, ¿no? Pues sí, vamos con la siguiente, una que tiene una evidencia científica brutal, no es nada conocida y funciona de lujo, y es la hierba gatera. Sí, esa hierba que deja a los michis medio colocadillos, pues sí, esa hierba tiene compuestos que es súper, mega, ultra efectiva para repeler a los mosquitos y tiene muchísima evidencia científica, que esto es lo curioso y no es tan conocida. ¿A qué no? ¿La conocíais esta? Y como datos curiosos, entre ciertas especies de mosquitos, un extracto concentrado de esta planta es 100% efectiva durante más de 8 horas, lo cual la citronela no tiene. Es decir, estamos hablando de una efectividad altísima, obviamente en concentraciones muy altas, pero es que la planta en sí misma también es muy potente repeliendo los mosquitos de forma natural, además de ser una planta muy fácil de cultivar y muy resistente. Y en cuanto a su cultivo, es una planta muy sencilla de cultivar, resiste heladas muy elevadas, hasta menos 15 grados, y tolera calores bastante elevados, con lo cual es una planta que os va a aguantar viva
a cualquier inclemencia del clima, sin contar que se adapta a condiciones de agua hasta un poco de sequía ligera, aunque agradece una cantidad de agua decente. Realmente es una planta súper agradecida, súper fácil de cultivar y con una eficiencia demostrada muy alta. Y la pregunta es, ¿qué puede superar a un 100% de eficacia o a un 95% en la mayoría de especies? Pues el eucaliptus limón, el cual tiene uno de los compuestos que más se utiliza para repelentes a nivel mundial, que es el PMD, que es concretamente un compuesto que se extrae generalmente de los eucaliptus limón y tiene una eficacia altísima. De hecho, puede ser hasta tóxico en el caso de que entren en contacto con él los mosquitos, con lo cual su eficacia es altísima. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, como buen eucaliptus que es gigante. Es un árbol muy grande y con un potencial para el espacio muy dominante. Con lo que la planta más interesante para repeler directamente simplemente con su presencia los mosquitos, al mismo tiempo es una planta muy grande, es un árbol gigante, con compuestos sí muy efectivos, pero al mismo tiempo es necesario un espacio gigante y un manejo bastante inteligente para poder mantener el eucaliptus, ya que es una planta que además afecta al suelo y tiene varias consideraciones, con lo que el eucaliptus es interesante, pero su cultivo es complejo. Así que una planta, sí, muy recomendada para controlar los mosquitos, pero al mismo tiempo tiene este hándicap, este punto en contra que hace que sí sea la mejor, pero al mismo tiempo pues no todo el mundo la pueda tener. Y sobre todo si vais a sembrar un eucaliptus, que sea mínimo a más de 10 metros de vuestra casa, ya que sus raíces son muy fuertes. Bueno, y os dejo esta imagen de un koala que siempre alegra la vista, ya que hablando de un eucaliptus, ¿cómo no mencionar a los koalas? ¡Qué buenos que son! Comenta koala si has llegado hasta aquí. Dicho todo esto, es muy importante mencionar que no solamente con un manejo a través de plantas vamos a solucionar el problema de los mosquitos. Los mosquitos son muy persistentes y de hecho en esta época es normal que los haya. Estas plantas nos pueden ayudar tanto para hacer ungüentos como para mantenerlas alejadas de nuestros espacios, pero si tenemos zonas con agua, donde se puedan reproducir, donde no haya suficiente biodiversidad para controlarlas, va a ser imposible mantenerlas a raya al 100%. Y si la población es muy grande y tiene mucho hambre, les va a dar igual hasta los insecticidas más potentes que utilicéis, ya que es una plaga que obviamente se va a adaptar a aquello que le pongamos, con lo cual un manejo integral, tanto control en aguas estancadas. Aquí podemos utilizar el BTI, que es Bacillus thuringiensis israelensis, que lo que hace es matar las larvas solamente. O, por ejemplo, ir vaciando todas aquellas zonas donde vayamos acumulando agua en momentos de máximo calor. Todo esto sumado a utilizar estas plantas y proteger nuestra piel, ya sea con productos comprados o los que hagamos nosotros con nuestras propias plantas, es el único manejo completo el cual nos puede asegurar a recibir las mínimas molestias hacia estos insectos. Y si en tu país tenéis mosquitos que transmitan enfermedades, acordaros de siempre utilizar protección, ya que el mosquito es un insecto que transmite muchas enfermedades en ciertas zonas donde esas enfermedades son endémicas, así que mucho cuidado con esto, nunca os lo toméis a broma. Y en fin, hasta aquí el vídeo de hoy, deseándoos de que este verano y este principio de otoño no os piquen muchos mosquitos, ya que son muy pesados. Dejamos el vídeo, si habéis visto el vídeo hasta el final, me gustaría que dejáis la frase "¿Cómo pican los mosquitos?", así sabremos que habéis visto el vídeo hasta el final. Comentéis cuál ha sido la planta que más os ha sorprendido. La verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando me puse a estudiar sobre este tema, la hierba gatera. ¿A vosotros también? Y nada, dejaros aquí justamente un par de vídeos que seguramente os interesan muchísimo. Darle like, suscribiros, lo típico que se dice siempre. Y si dejáis mis vídeos de fondo, me estáis ayudando un montón. Así que muchísimas gracias. Chao y nos vemos en el próximo vídeo.